Hola chicos, buenas tardes a todos. Espero me escuchen muy bien. Por favor, si alguien me pudiera confirmar nada más que el audio es correcto, el video es correcto. ¿Qué tal, maestro? Sí, se escucha bien, se ve bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Roberto Domínguez, soy licenciado en Contaduría Pública. En esta ocasión me toca la fortuna de impartirles la clase de contabilidades especiales para séptimo semestre. El audio, perdón, y la clase estará siendo grabada para que puedan visualizarla en un momento posterior, si no estuvieran en clase, poderla ver en el momento en el que tuvieran libre. Me voy a permitir compartirles pantalla para poder empezar en materia con la clase, explicarle unos pequeños puntos de introducción y también una pequeña dinámica que esperemos los que están puedan participar al respecto y así poder estar entrando un poquito más a tema en esto que es contabilidades especiales. Voy a compartir pantalla, por favor me confirman. Se ve muy bien. Perfecto. Voy a habilitarla en modo presentación y me dicen si todos pueden ver en modo presentación la pantalla en grande. ¿Todos en este momento podemos ver la presentación en grande? Así es, contador. Excelente. Bueno, una vez más les comento, licenciado en Contaduría Pública, José Roberto Domínguez López. La materia que vamos a estar viendo es contabilidades especiales y para este periodo que me toca estar con ustedes, que me parece es de agosto y septiembre nada más en esta modalidad. Antes que nada, bienvenidos todos. El objetivo del curso es que el alumno tenga los conocimientos de la contabilidad agropecuaria en su estructura contable, manejo contable de los activos biológicos y productos agrícolas de acuerdo con una norma de información financiera en particular, la norma E1, que me habla acerca de agricultura. Perdón. Si bien es cierto que las contabilidades especiales pueden ser varias, al menos en el programa se ve lo que es la contabilidad especial de agricultura, ganadería, silvicultura, estas empresas que tenemos en el sector que llevan una contabilidad un poquito distinta a lo habitual. Algunas otras de las contabilidades especiales que pudiéramos encontrar, desafortunadamente no las vamos a ver en el curso, pero para poder tener el conocimiento de que existen, son la contabilidad de equipos deportivos, la contabilidad hotelera y restaurantera. ¿Por qué? Porque tienen un cierto nicho de mercado, un cierto tipo de productos, un cierto tipo de activos que tienen un manejo especial y un registro especial, tanto un reconocimiento inicial como un reconocimiento posterior, que se sale fuera de lo común. En este caso nos vamos a enfocar en lo que es la contabilidad especial de ganadería y agricultura. Formas de evaluación. La forma de evaluación estará repartida en dos. Portafolio de evidencias, que en lugar de un portafolio van a ser varias evidencias que les iré dejando en cada una de las clases o al menos en cada una de las semanas para que lo puedan estar subiendo a la plataforma. Terminando la clase les dejo las evidencias que hay que subir para este fin de semana. Eso tendrá un valor total de 50%. Y un examen de opción múltiple, cual se verá en la última semana. Se les estará mandando el link con anticipación, tiempo considerable para poder resolverlo y contestarlo. Así que no se preocupen por eso, yo les estaría avisando de anticipación. El examen serán cuestiones, pues lo que estemos viendo en clase, cuestiones de definiciones, un poco técnicas, es mucha lectura, así que les pido un poco de paciencia, estar en este caso interesados y enfocados en la clase. Cualquier duda o comentario que quisieran hacerme al respecto, inmediatamente pueden habilitar su micrófono sin ningún problema, me lo pueden hacer saber o me lo pueden hacer llegar, o me lo pueden hacer saber a través de un correo electrónico o de la plataforma que estemos trabajando. Sí, dígame. Disculpe la interrupción. Estamos acostumbrados, no sé si usted igual no lo permita, hacemos un grupo de WhatsApp porque no todos los compañeros se pueden conectar a la misma hora. Como usted sabe, es una clase híbrida y tenemos clases durante
todo, bueno, a cualquier hora del día, entonces a veces se les complica a los compañeros conectarse y por medio del WhatsApp se pueden, nos podemos comunicar. Igual, a veces están conectados, pero no pueden hablar porque están en el trabajo. No sé si nos permita hacer este grupo de WhatsApp. Sí, sin ningún problema. Igual Ok. les proporciono, bueno, voy a dejar de salirme un poquito de aquí. Sí, la compañera Yajaira se encarga de hacer los grupos. Igual si le pasa su número o lo pone aquí como guste. Sí, quería colocarlo aquí, pero no me da la opción de el chat. Si quieren lo dicta. Sí, La compañera Yajaira está muy atenta. sin ningún problema. Mi número es 8711 36 59 25. Lo repito, 8711 36 59 25. Ese es mi número, Roberto Domínguez. Me pueden mandar un WhatsApp y ya a través del grupo me pueden hacer llegar sus comentarios, sus inquietudes, preguntas, etc. Y ahorita ya hacemos el grupo y le mandamos la notificación, maestro. Sin problema, muchas gracias. Gracias Entonces, a usted. sigo avanzando. Esto sería nada más la bienvenida y parte de la evaluación que estaríamos llevando a cabo. Ahora bien, esta es la dinámica o la primera dinámica que me gusta hacer en clase para poder entrar un poquito en materia y para poder estarnos involucrando un poquito más acerca de lo que vamos a estar viendo a lo largo de todo este curso. Como bien sabemos, la ganadería, silvicultura, todos los animales, toda la fauna, cuando cierto grupo de especie se junta o un grupo de especies se junta, tiene una denominación en especial. Esto es lo que vamos a estar haciendo en esta dinámica. ¿Cuál sería la respuesta para la primera oración? Leemos la oración y tendríamos que completarla. Dice, se refiere a cómo le denominaríamos al grupo de aves voló hacia el sur por el frío. ¿Cuál es el nombre con el que se le conoce a un grupo de aves? Parvada. Parvada. Es correcto, al menos en países de toda Latinoamérica y de todo el continente americano le conocemos como parvada. Esa sería la primera respuesta, o sea, y todas tienen un nombre distinto. En el segundo caso tenemos, él estaba muy nutrido de diferentes especies de peces. ¿Cómo se le conoce entonces al grupo de peces? Se le puede conocer por dos nombres. Cardumen. Ajá. Ese es el más común. Y también lo podemos conocer como banco. El banco de peces o el cardumen de peces. Entonces, al grupo de aves se le conoce como parvada. Al grupo de peces como cardumen. Veamos la tercera. Las abejas en su... Y aquí ya no me habla de un grupo de abejas, sino a lo mejor del lugar en donde normalmente habitan. Las abejas en su produjeron una cantidad impresionante de miel. Panal. Exacto, panal, porque al grupo de abejas se le conoce como enjambre. Entonces, ahí, digo, para poder hacer esa diferenciación. El cuarto grupo. La de elefantes paró en el agua a refrescarse. ¿Cómo le conocemos al grupo de elefantes? Manada. La manada de elefantes. Entonces sería la manada de elefantes paró en el agua a refrescarse. Y por último, entramos a el de vacas. Estaba constituido solo por la raza Holstein. ¿Cómo se le conoce al grupo de vacas? Ganado. Ganado se lo conoce a todo tipo de vacas. Pero así como que a un grupo en específico, ¿alguien tiene alguna respuesta? Aparte de la de su compañero, gracias por la participación. ¿No? También se vale decir que no, ¿eh? Me pueden habilitar el micrófono y, ¿sabe qué? No lo conozco. Y sin ningún problema, podemos avanzar. Rebaño. Rebaño. El rebaño de vacas estaba constituido solo por la raza Holstein. Y así es como se le conoce al grupo de diferentes especies. Para el que no lo sabía,
Digo, ya aprendimos algo nuevo en las primeras dos láminas. Para quien ya lo sabía, solo recordamos un poquito acerca que a cada grupo de especie se le conoce por un nombre diferente. Y a lo mejor Sí. podemos decir... Sí, va a comentar. Enjambre o panal fue lo de las abejas. Es correcto. Bueno, las abejas en su panal, que es el hábitat donde normalmente están. Ok. Pero Entonces es enjambre. Exacto. Ahí es panal. Ahí se está hablando como tal de en dónde lo produjeron. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, si tú quieres decir el enjambre puede ser de los insectos, enjambre, No. abejas, avispas, ¿no? Bueno, sí, pero en este caso, cuando mencionamos la palabra enjambre, se refiere a la reina y grupo de abejas cuando salen fuera del panal. O sea, por ejemplo, el enjambre va de un árbol a otro. Al grupo de abejas le conocemos como enjambre, pero al lugar en donde habitan o donde normalmente están, como su casa, le conocemos como panal. En este caso, la oración 3 se refería al lugar en donde habitan normalmente. Ah, gracias. No, de nada. Vamos a conocer un poquito acerca de las razas del ganado. ¿Por qué las razas del ganado? Al menos aquí en la región Laguna, de las empresas especializadas en esto, pues tenemos a los establos, tenemos al Grupo Lala, etcétera. Somos uno de los principales estados que consumen más cabezas de ganados diario, pero ¿sabíamos nosotros que existen diferentes tipos de ganado bovino? Porque a lo mejor todos decimos, pues es carne de res. Es decir, pero ¿de cuál res? La NIF E1 de Agricultura me menciona incluso que se deben de separar por raza. En el caso del ganado bovino, tenemos en primera instancia la raza Angus. En segunda instancia, la raza Cebú. Y podemos notar diferencias, al menos físicamente. La raza Cebú tiene una pequeña joroba y la raza Angus no, se diferencia por ser un poco más tosco, más tosca. Incluso cuando vamos, por ejemplo, a adquirir un tipo de producto de estos, dice, oye, es carne Angus. ¿A qué se refiere? Se refiere al tipo de ganado. También tenemos la Charolais, la Hereford, y aquí ya notamos una pequeña diferencia, ya no solo física, sino también en color. La Charolais normalmente la podemos encontrar en color blanco, la Hereford en un color combinado entre café y blanco, pero domina un poquito más el color café. La Holstein, la vaca lechera por excelencia, y la Jersey, que también se utiliza como vaca lechera. Si se fijan, sus ubres están un poco dilatadas, pronunciadas. ¿Por qué? Porque es para el uso que le dan. De hecho, todo ganado tiene una razón de ser. Cuando nacen en un establo, dentro de un rebaño, se les da un fin en específico desde que nacen. Será criado para engorda, será criado para poder estar criando más ganado, o en su caso, para hacer un ganado lechero. Digo, por eso es que tenemos diferentes tipos, y no todas habitan en el mismo estado o población. Habrá lugares en donde habitan cierto tipo o raza de ganado en específico. Por ejemplo, tenemos la vaca suiza, la vaca Kobe, la raza de ganado Kobe, que ha sido muy nombrada en los últimos años, porque esta raza solamente es criada en un lugar, en Japón, en ciertos poblados de allá de Japón, en donde su carne es un poco más, podríamos llamar sofisticado, de mayor calidad, menos grasa, tienen dietas muy en específico, y están criadas con un fin, el fin del consumo. Ahora bien, para poder entender un poco las definiciones dentro de la contabilidad especial, ¿qué es una empresa agraria? Una empresa agraria se le conoce como una organización que fue constituida por personas físicas o personas morales. O sea, un grupo de personas físicas o un grupo de personas físicas y personas morales, que se dedica a la actividad de la agricultura
y ganadería. Esa es una empresa agraria, la que solamente tiene fines agricultores y de ganadería. Pero, ¿qué engloba estas actividades? Engloba todo lo agrícola, que es la siembra y cultivo. Ganadería, crianza, venta de ganado. Forestal y fauna silvestre, siembra y cultivo de ciertas especies en específico. Agroindustria, elaboración o tomar lo que es un producto o materia prima de alguna planta o alguna raza de ganado y convertir en un producto distinto, como la leche, el queso, la mantequilla. Comercialización rural, compra y venta. Servicios agrarios, no nada más está la cosecha, la compra y venta, la crianza, también está la preparación del arado y asistencia técnica. Todas estas actividades podríamos encontrar en el rubro de actividad agraria. La actividad agrícola sigue siendo de las actividades más importantes en la economía nacional, al menos aquí en México, por la contribución al Producto Interno Bruto. También la conocemos nosotros, si ustedes han escuchado, como actividad primaria o actividades primarias. ¿Por qué? Porque son de primera necesidad. También es generador de divisas y como principal fuente de trabajo. Uno de los ejemplos más grandes es el cultivo de cereal y grano. Tenemos frijol, arroz, maíz, lentejas, garbanzos, alubias. El cultivo de tubérculos y raíces, papa, zanahoria, camote, rábano, jícama, nabo. Hortalizas, brócoli, coliflor, la lechuga, la col. Aquí no nada más tenemos frutas y verduras, ¿no? Sino un grupo en específico de cómo le van a estar llamando. Frutales, ¿como cuál? El aguacate, el mango, el plátano, la guayaba, el melón, la sandía. Que estos últimos dos, pues aquí al menos en la región de Coahuila, son muy fuertes. Plantas industriales, ¿como cuáles? El algodón, el caucho. Pastos, como el forraje, la alfalfa. Todo esto se puede cultivar. También cultivos alimenticios de invernadero y la floricultura. Actividad forestal y fauna silvestre. ¿Cómo? O sea, también se engloba dentro de la contabilidad agraria, claro. ¿Por qué? Porque puede ser la evacuación y extracción, reforestación y manejo de cualquier planta. La caza, la captura de animales. En captura de animales, por ejemplo, tenemos la pesca, ¿no? Extracción de productos forestales diferentes a la madera, algún tipo de aceite en específico, como el aceite de oliva, el aceite de semilla de aguacate, etc. Aprovechamiento de la fauna silvestre, transformación primaria y comercialización, servicios forestales y fauna silvestre. Todas estas pueden llegar a ser actividades forestales y fauna silvestre. Ahora bien, ¿qué es la actividad de la agroindustria? Porque si bien en la primera instancia vimos única y exclusivamente agricultura y ganadería, en la segunda, proceso de fauna y silvestre, en la tercera podemos tener una combinación o elaboración, en donde tenemos en primera instancia la transformación primaria de productos agrícolas. Después, la transformación la efectúa el propio productor o terceros. Primero obtenemos la materia prima. Seguido de ello, elaboramos un producto distinto. Por ejemplo, en el caso de la leche, podemos elaborar queso, podemos elaborar mantequilla, yogur, etc. Se ubican en la misma área de producción, agregan un valor a los productos primarios agropecuarios, deja de estar en materia prima y se convierte en otro producto. Se modifica esta materia para producir el otro artículo. El artículo producido a veces representa la materia prima de otra actividad. Y así es un ciclo en el cual esta materia prima se utiliza para elaborar un producto final o para servir como materia prima de un producto secundario. ¿Cómo pudiera ser esto? Bueno, pues a lo mejor tenemos un árbol y lo van a talar. Y lo talan y el tronco lo venden en partes. Si bien ya no es un árbol, sino sufrió un proceso de industrialización y se vendió, ese tronco puede ser utilizado para la fabricación de distintos tipos de muebles,
o en su caso, reparaciones industriales, o en su caso, la elaboración de otros productos. A eso es a lo que se refiere la actividad de la agroindustria. El proceso de agroindustria es un proceso intersectorial, o sea, está integrado por diferentes fases. La primera es la producción, la industrialización, su transporte o su almacenamiento, así como el financiamiento y comercialización, pero también muy importante, la regulación de los productos primarios. No podemos llegar y talar los árboles que querramos. Tenemos que estar respetando las reglas y tener los permisos suficientes para poder realizarlo, ya que estamos haciendo una actividad especializada. Una característica del sistema industrial es que representa el vínculo principal entre la producción agropecuaria y forestal y el consumidor. Prácticamente está en el medio. Para poder llegar al consumidor final, necesitamos voltar hacia atrás y ver quién fue el productor agrícola y o forestal, cómo lo voy a obtener, cómo lo voy a transformar y cómo voy a poder venderlo. El sistema agroindustrial está clasificado en 5 grupos principales y los estamos viendo a continuación. Agrícola alimentario. Se constituye por 12 productos principales, al menos aquí en el país: el arroz, el azúcar, el cacao, el café, la cebada, tubérculos, frijol, frutas, legumbres, hortalizas, maíz, trigo. Esa es la parte agrícola alimentaria. Agrícola, que viene de la tierra. Pecuarios alimentarios. Este se divide en 4 productos principales: carne, huevo, leche y miel. Los 4 principales productos que podemos obtener del pecuario alimentario. Seguido de agrícola no alimentarios. Tenemos agrícolas alimentarios y agrícolas no alimentarios, ¿va? En esto se encuentra el algodón, alimentos balanceados, tabaco, semillas mejoradas. También vamos a encontrar pecuarios no alimentarios. En este se encuentran los siguientes productos: la lana, el cuero, la piel. Y por último, tenemos el sistema agroindustrial, que es dedicado al giro forestal. Y este prácticamente se constituye por la actividad forestal y la forestal no maderable. Las actividades de agroindustria son los procesos de transformación de productos agrarios que figuran en la siguiente relación. Número 1. Beneficio de ganado, aves y otros animales menores por su corte, clasificación, empacado de la carne, selección y clasificación de las grasas, secado, refrigeración, si el producto debe de estar congelado o no, si es salado o ahumado, y menudencias. También debe de estar considerando el enfriado, si se pasteuriza o no se pasteuriza el producto, si debe de estar esterilizado o no, y otros procesos similares de higienización y homogenización de leche fresca de productos o de producción nacional. La elaboración de jamones y embutidos, preparación de tripas para embutidos y otros usos, secado y salado de pieles y cueros, clasificación, lavado y cardado de lana y fibras, pelos y plumas, así como la limpieza, la clasificación, conservación y empacado de huevos frescos, quebrado de huevos, si es congelado o deshidratado de yemas, fermentado y deshidratado de claras. Cada vez encontramos un producto nuevo, pero nunca nos hemos puesto a pensar, o muy pocas veces nos hemos puesto a pensar, todo lo que tuvo que suceder para que llegara a nuestras manos. La contabilidad especial de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura, etcétera, todo esto que vamos a ver de la E1, nos va a mencionar grandes pasos, o pasos muy, muy importantes que no le hemos puesto la atención suficiente, al menos en nuestra materia, que es contabilidad. La contabilidad es un repaso de la historia, y la historia nos dice que sucedió, pero para poder entender qué sucedió,
debo de entender el contexto de cada una de las situaciones. ¿A qué se dedica cada una de estas empresas? ¿Cómo debo de registrar cada uno de estos activos? Tenemos todas las actividades que engloba la agroindustria. Podemos ver. Esta presentación de igual forma se las haré llegar a través de la plataforma que tenemos. Voy a subir un apartado con el material de todo el material que veamos en esta clase. Tenemos también la elaboración de quesos, yogur, mantequilla, el desmontado y prensado de algodón, el descascarado, limpieza, pilado y selección de pastos, cereales y otros productos del agro, procesamiento de desechos de frutas y hortalizas para el forraje, preparación de alimentos balanceados, elaboración de harinas, almidones, papas, tubérculos, granos, el procesamiento de guano de ave para uso forrajero, el descascarado, fermentado, clasificación y tostado, moliendo de café, cacao y otras semillas, todo lo que tiene que ver con las castañas, limpieza, selección y preservación y empacado de frutas y hortalizas, el secado y congelado y deshidratado de frutas y hortalizas, la extracción de las mismas, purificación y envasado de cera y miel de abeja, el curado y clasificación, secado, tostado y envasado de hojas de té para los tés, la extracción de fibras vegetales, la extracción de aceites crudos, refinados y envasados para uso comestible y de origen vegetal, la extracción de manteca y otros granos comestibles de origen animal no marino, la preparación, conservación y envasado de carnes y menudencias de la fauna silvestre, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos a otras actividades que también forman parte del tema, como la actividad de la comercialización rural. ¿Qué se refiere? Bueno, en este caso son las acciones, funciones y servicios de acopio, clasificación y preparación para el mercado en estado primario, o sea, crío y vendo. Actividad de servicios agrarios. Es una prestación que es remunerada por la mecanización y equipo a las demás actividades agrarias en las fases de producción en que se encuentre. ¿Cómo qué? Como el arado, la preparación del terreno, etc. Actividad de asesoramiento técnico. Es la prestación remunerada por profesionales o empresas dedicadas al sector agrario. ¿Y qué van a hacer? Puede ser el análisis del suelo, la fertilización de semillas, atención veterinaria, etcétera. Esta puede ser de forma eventual o externa. Eventual, cuando la persona está directamente en la empresa y trabaja solamente por algunas temporadas, o en su caso externa, que puede ser cada que se ocupe, pero que no forme parte de la misma empresa. Ahora bien, dentro de este material, también lo voy a poner en un apartado independiente, vamos a tener el primer cuestionario. De acuerdo a las láminas que acabamos de ver, vamos a tener el cuestionario que engloba las siguientes preguntas. Son 13 preguntitas. 1. ¿Cuál es el vocablo técnico para llamar a un grupo de vacas en un establo? Este cuestionario les voy a mandar también las especificaciones de cómo necesito que lo suban, el formato, el tipo de letra, el orden en el que se debe de estar subiendo, ya que vamos a subir, me parece que son 2 cuestionarios este fin de semana, o 2 o 3. La segunda pregunta es: mencione al menos 3 razas de ganado vacuno vistas en esta clase. Las vimos al principio de las láminas, ustedes van a tener el material. La definición de una empresa agraria. 3. Subactividades de la actividad agropecuaria. En los cereales y granos, ¿qué tipo de producto terminado conocen ustedes? Definición de floricultura. En la pregunta número 7 les pido una reseña del proceso de producción de la actividad de la agroindustria, que es el que vimos en una de las láminas anteriores. 5 grupos principales de los sistemas agroindustriales. ¿Cuáles son esos 5 grupos? Los vimos: agrario, alimentario, no alimentario, etc.
4 principales productos en que se divide el sistema agroindustrial: pecuarios, alimentarios. Dentro del proceso de transformación de productos pecuarios, menciona específicamente el que le corresponde a la leche. ¿De qué trata la actividad de comercialización rural? ¿Qué es la actividad de servicios agrarios? Y por último, ¿qué es la actividad de asesoramiento técnico? Estas preguntas necesito que las tengan, que las hagan, las realicen, porque en base en ellas me voy a estar enfocando en la elaboración del examen. Y esto sería la primera presentación, la presentación de introducción. Como ustedes pueden observar, son pocas láminas, no son tantas, van directo al punto. Me voy a permitir compartir la siguiente presentación. Es esta. Y esta presentación, ahora sí, me va a hablar de la definición de contabilidades especiales. Ciertas definiciones, ciertos conceptos que debemos de conocer antes de entrar en materia directa a lo que es la norma de información financiera E1, que es larga. ¿Por qué es larga? Porque contiene demasiadas definiciones. Porque contiene muchos elementos técnicos. Que si nos enfocamos o si nos vamos primero a ella, nos estaríamos perdiendo por el desconocimiento de la misma. Así que para ello son estas dos presentaciones iniciales, para conocer un poquito acerca de los términos. Contabilidad agropecuaria. Ahora ya entramos un poquito en materia de definición de contabilidad agropecuaria. La definición es una especialidad de la actividad contable. Está diseñada para registrar, clasificar, resumir y analizar, mucho ojo, en forma cuantitativa, las operaciones hasta determinar los estados financieros básicos. ¿Por qué dice en forma cuantitativa? Debemos de recordar que la información financiera se registra en términos cuantitativos. Yo en contabilidad no voy a registrar tengo 10 vacas, sino el valor que le voy a asignar a cada una de ellas. La pregunta o la incógnita es, ¿cómo le doy o cómo le asigno un valor? Bueno, más adelante vamos a ver qué nos dice esa norma especial de agricultura. ¿Por qué debemos de reflejar todo en términos cuantitativos? Porque esta información nos debe servir a nosotros para poder elaborar estados financieros. 4 estados financieros básicos. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los 4 estados financieros básicos de una empresa normalita, que sí tiene fines lucrativos? De los que están, ¿recuerdan cuáles son estos 4 estados financieros básicos? Sería balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo y creo que era movimiento de capital. Algo así que tiene que ver con lo del capital. Perfecto, tienen una idea de cuáles son. La cuestión es el nombre correcto de cada uno y en base a las NIF. Por ejemplo, el número 1 que mencionaste, balance general. Si bien coloquialmente lo conocemos como balance general, las NIF lo definen como el estado de situación financiera en la NIF B6. Número 2, tenemos el estado de resultados, que la NIF lo define con un nombre completo como estado de resultados integral. El tercero que mencionaste, estado de flujos de efectivo, ese así, tal cual, así se llama, la B2. Estado de resultados integral está en la B3. Y por último, el de movimientos, a ese se llama estado de cambios en el capital contable y está ubicado en la NIF B4. Sí, no, B3. El B4 es estado de resultados integral. Y cada una de ellos tiene una norma en particular que me dice cómo hacerlos. Digo, ya está bien, tenemos la idea de cómo se llaman. La cuestión es saber el nombre que le otorga la NIF, ya que
cuando nos lo mencione la misma, pues lo va a mencionar con el nombre que ellos tienen. Pero ¿para qué me sirven? ¿O para qué son realizados estos estados financieros en la contabilidad agropecuaria? Bueno, estos estados financieros se tienen que realizar todas las entidades económicas del sector agrario. ¿Con qué fin? ¿Con qué objeto? Con el objeto de servir como un instrumento en la toma de decisiones de carácter económico-administrativo. Hay que recordar que una de las principales características cualitativas de un estado financiero, es la inicial, la fundamental, es que el estado financiero sea útil. ¿Útil para qué? Para tomar una decisión. El estado financiero debe ser útil para mí para tomar una decisión y saber si mi empresa está ganando o no. Si mi empresa prácticamente me está dando dinero o no. ¿Es rentable o no? ¿Tiene liquidez o no tiene liquidez? ¿Debo o me deben? ¿Puedo pedir prestado o no puedo pedir prestado? ¿Me conviene o no me conviene? Para eso sirven los estados financieros básicos, para eso sirve la contabilidad, para proporcionarme información financiera, información que me debe de ayudar para tomar una decisión. Claro, en el carácter económico y administrativo. Las características de la contabilidad agropecuaria son las siguientes. Por la naturaleza especial de la actividad, involucra varias fases tanto de cultivo y ganadería. Desde la siembra, ¿cómo le voy a reconocer en contabilidad cuando le esté sembrando? El proceso del cultivo, ¿cómo lo voy a reconocer en contabilidad cuando ya esté creciendo? El proceso de la extracción, ¿cómo le voy a reconocer en contabilidad que ya está el cultivo, la cosecha y ya la levanté? En el caso de la ganadería es, ¿cómo registro que acabo de adquirir una nueva vaca? Oye, ¿cómo registro que la vaca ya se me embarazó? Oye, ¿cómo registro que la vaca después de haber estado embarazada parió? Oye, ¿cómo registro que después de que la vaca estuvo embarazada va a dar leche? ¿Cómo registro la leche que estoy obteniendo de la vaca? Oye, la vaca se fue o la res se fue a cabeza de res, cabeza de ganado, fue para el consumo. ¿Cómo lo registro? Bueno, por su naturaleza atiende diferentes fases. También una de las características es que se utiliza una vasta gama de factores como semilla, abono, fertilizantes, medicina, medicina veterinaria, atención veterinaria, alimentos, mano de obra, equipos especializados y otros. La cuestión es, la incógnita sigue siendo, ¿cómo los voy a registrar? ¿En activo, en pasivo, en capital, en resultados? ¿Dónde va? Bueno, esas son las incógnitas que debemos de ir descifrando y descubriendo a lo largo de las clases. La actividad agropecuaria se divide en dos, agricultura, ganadería. Bueno, y la agricultura está enfocada a granos, tubérculos, hortalizas y frutas. La ganadería a diferentes tipos de ganado, vacuno, ovino, porcino, equino y aves. Vacunos, lo que tiene que ver con la res y con las vacas. Ovinos, todo lo que tiene que ver con cabras, etc. Porcinos, lo que son, en este caso, los cerdos. Equinos, lo que son los caballos, las yeguas. Aves, son las gallinas. Todos estos nos dan algunos de los subproductos que vemos a la derecha. Puede dar leche, me pueden dar huevos, me pueden dar carne, me pueden dar piel, incluso me pueden dar lana para elaborar un producto. Y la agricultura como tal me da un producto ya terminado, un grano, un tubérculo, una hortaliza, una fruta, etc. La contabilidad agropecuaria o en la actividad agropecuaria existe la obligación de atender a otros elementos complementarios de instalación y de desarrollo para la construcción, en su caso, de casas, camales, lecherías,
cercos, canales de riego, viveros, limpieza. Todo esto lo vemos en los establos o podemos imaginar que están dentro de algunos de estos establos o lugares en específico como viveros. Nos hemos puesto a pensar realmente cómo se registran, cómo registro la instalación de una lechería, la nave industrial, cómo la podría poner, equipos de sonido para que las vaquitas no se estresen, porque si se estresan producen menos leche, o porque si se estresan y las van a sacrificar, se puede endurecer la carne, todo ese tipo de cosas. Bueno, y todo Una eso. pregunta, contador. Sí, adelante. En diapositivas anteriores mencionaba la pesca como actividad de captura. ¿Entra también aquí la pesca en las agropecuarias, en estas actividades, o entra en un rubro diferente? No, esa entra en un grupo diferente. Entra en un grupo diferente con excepción de una sola, pero esa recientemente y no está tan regulada en contabilidad, que es cuando obtienen los huevecillos y los meten en un estanque, pero los crían tal cual fuera de su hábitat. O sea, no los... Sí, creo que les llaman granjas. Ajá, sí, esas son las únicas que pudiéramos estar considerando aquí. Ok. Pero digo, porque la actividad tal cual de pesca atiende otras características específicas. Porque, por ejemplo, la de pesca pues no tienes materia prima previo, sino que vas en un barco, una lancha o una, en este caso, instalación especializada para obtenerlos. Aquí no hay una crianza, no hay una preparación del mar, me explico en ese sentido. Espero haya quedado clara la duda resuelta la duda que me mencionaba. Sí, entonces nada más la que está por definirse es la crianza de especies en granjas. Sí, fuera de su hábitat, porque ahí ya hay una preparación del terreno, hay una preparación de las instalaciones, tienes que estar metiendo a lo mejor asistencia técnica especializada, temperatura, ese tipo de cosas. Ok, gracias. Pero entonces entonces la pesca libre, ¿cómo es considerada? Es considerada tal cual, como pesca libre, pero me refiero a que dentro de la contabilidad agropecuaria no se menciona como tal el registro de sus operaciones, sino Okay. la contabilidad agropecuaria nada más está, al menos en esta NIF, que es agricultura, solo menciona siembra o lo que es agrícola y lo que es ganado, lo que es la obtención de huevos, de leche, de miel, incluso en donde tienen a las abejas, también es considerado una actividad agropecuaria. ¿Y la silvicultura entra como contabilidad agropecuaria? Sí, de hecho en la NIF E1 vamos a ver las definiciones de qué se considera la silvicultura y por qué. Ya que se obtienen nada más ciertos productos en específico de esa área. Y aquí la agropecuaria pues, va enfocado mucho a las actividades como que recurrentes. Digo, regresando a esta diapositiva, hay elementos que a lo mejor por el término de agropecuario perdemos de vista, como son esos elementos complementarios para que funcione. Oye, yo necesito tener el rebaño, pero lo necesito tener en un lugar en específico. Bueno, pues a lo mejor vas a cercar. Y esa instalación de cerca forma parte de mi contabilidad, claro, porque representa una afectación económica en tu actividad. Vas a tener que estar desembolsando una cantidad de dinero para poder realizarlo. ¿Y es necesario realizarlo? Sí,
porque necesito estar administrando todos mis productos. Oye, fíjate que tengo las vacas y las voy a criar para que se embaracen y luego poder estar produciendo leche y poder estar extrayendo. Ah, bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues voy a poner una lechería, voy a poner un lugar en específico en donde pasen para poder tener la ordeña independientemente de donde comen, de donde duermen. ¿Esa instalación cuesta? Sí. Y como cuesta y afecta económicamente a una entidad, recordando o atendiendo lo que debieron de haber visto en semestres anteriores, como fue el marco conceptual de las NIF, en la NIF A1 menciona que toda afectación económica debe de reconocerse en contabilidad. Forma parte de la información financiera. Entonces, como afecta económicamente, todo va en contabilidad. La cuestión o la pregunta es el ¿cómo? ¿Cómo lo voy a estar registrando? La valoración o estimación, que esto es donde más va a causar controversia. ¿Cuánto valor le voy a estar asignando a los productos? La valoración o estimación de los productos en proceso es uno de los principales problemas de la contabilidad agropecuaria, porque entramos a el área de costos. El costo de la materia prima consumida hacia un instante determinado del proceso productivo es difícil de precisar, puesto que, por ejemplo, el valor del forraje consumido por una vaca o una ternera no puede ser apreciado constantemente. No es como que estés diciéndole, ay, a la vaca 1 le voy a dar cierta cantidad de kilos. No, porque a lo mejor pones el forraje para todos, para todas comen al mismo tiempo y no determinas realmente cuánto comió cada una. Puedes tener un estimado. Y a lo mejor tú haces cálculos de, no, pues en promedio son 10, les voy a dar 1 kilo, por ejemplo, por día. Y si no comen todas 1 kilo, y si una come 1 kilo 200 y otra comió 800, ¿cómo nos damos cuenta? Esas son las problemáticas a las que nos podemos estar enfrentando en este tipo de contabilidades. Claro, en el proceso administrativo se puede simplificar. Se pudiera, en el proceso operativo, se pudiera corregir. Pudiéramos encontrar forma de decir qué hacer para tener la menor cantidad de desviación posible en mi estimación. Ahí es en donde ya tomamos una decisión, ¿verdad? No, es que mira, es que si no conocemos ese, pues ¿qué les parece si hacemos espacios individuales en donde cada una de ellas se pueda acercar a comer o por tiempos? Ah, ¿qué hicimos? Tomamos una decisión. ¿En base en qué? En base a una problemática. ¿Cuál es la problemática? El desconocimiento de si mi estimación es correcta o no. ¿Y eso de dónde lo obtuvimos? De poder leer una información financiera, un balance, un estado de resultados, una cédula de costos. La contabilidad agropecuaria es organizada por departamentos de producción, dependiendo de la magnitud de la empresa. En el aspecto contable, se considera una contabilidad de costos por procesos. Los costos se dividen en diferentes tipos de costos. En el caso de la contabilidad agropecuaria es un costo por proceso. Una característica importante es lo que concierne a los apoyos gubernamentales y su ámbito contable. Mantiene una legislación tributaria y laboral especial. Se lo podemos encontrar en el artículo 16, tercer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Son cuestiones ya un poquito más técnicas en sentido fiscal. Ustedes están en séptimo, debieron de estar viendo personas morales, primer módulo del semestre anterior, y van a ver en este semestre también la continuación. Debemos de recordar que el gobierno elabora diferentes proyectos para que el sector primario prevalezca. Se le conocen como apoyos gubernamentales y existen. Cada vez van siendo menos, a lo mejor en algunas ocasiones siguen siendo más, en algunos estados son más recurrentes, en otros menos. ¿Y esto en qué se basa? Pues en la ley de egresos. La ley de egresos debe de considerar qué apoyos gubernamentales y qué cantidad va a estar desembolsando. El apoyo gubernamental prácticamente es
Oye, fíjate que Roberto Domínguez va a poner una granja. Y dentro de la granja, pues, quisiera solicitar el apoyo gubernamental para echarla a andar. Si ese proyecto fuera viable y yo soy apto para poder solicitar ese apoyo gubernamental, pues meto cierta papelería y el apoyo me va a decir, órale, ahí te va cierta cantidad para que empieces tu proyecto, para que amplíes tu proyecto, o en su caso, para que diversifiques tu proyecto. Yo recibí un dinero. Bueno, en cuestión fiscal se le debe de dar un tratamiento en específico. En cuestión contable también. Al recibir un dinero, lo obtuve por un financiamiento. Sin embargo, ese financiamiento, ¿lo voy a deber o no lo voy a deber? Existen apoyos gubernamentales en el que es un financiamiento y tienes que estarles pagando. Pero existen otros apoyos gubernamentales en el que es un financiamiento sin pago, prácticamente como un donativo. Y ese donativo, o ese apoyo gubernamental, ¿cómo lo registro en contabilidad? Pues se debe de registrar a la cuenta en la que te cayó con un abono a una cuenta de ingreso, pero no un ingreso propio de la actividad, sino otro ingreso denominado apoyo gubernamental. Donación. ¿Cómo, perdón? Se puede poner como donación, ¿no? Sí, solamente que sería considerado como no es un donativo como tal, porque la palabra donativo en persona moral tiene una figura distinta, tendríamos que diferenciarlo, como el nombre lo dice, como apoyo gubernamental, pero sería una subcuenta de ingresos. Lo hacemos así por una cuestión fiscal. Fiscalmente hablando, ese apoyo no es un ingreso, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí me siguen ahí con esa idea? El apoyo gubernamental Sí. es un dinero que a mí me están dando, pero no es un ingreso, no lo generé yo. Ahora bien, fiscalmente hablando, yo no voy a pagar impuesto por ese dinero que a mí me están proporcionando. Y hay otro artículo que menciona que todo lo que yo compre con ese dinero, las máquinas, la materia prima, los gastos que realice con ese dinero, tampoco serán deducibles. Y se entiende la idea, ¿no? O sea, si yo no pago impuesto por el ingreso que me está proporcionando, pues yo no debo de considerarlo tampoco como un gasto o una deducción. Esa es una de las características importantes que tenemos en la contabilidad agropecuaria o en estos sectores. Y debemos de tenerlo muy, muy claro porque pues, la contabilidad también nos va a dar pauta al correcto pago de contribuciones. Y a lo mejor ese es un tema un poquito más especializado, pero en términos generales esa es la idea. Conocer cuánto tengo de apoyo gubernamental para saber cuánto me gasté con el apoyo gubernamental. Hasta ahí queda más o menos claro el para qué se hace esa separación. Sí. Correcto, ¿los demás? Sí. Muy bien, muchas gracias. La contabilidad agropecuaria, o para la contabilidad agropecuaria, debemos emplear otros libros auxiliares y análogos, teniendo en cuenta que vamos a tener explotación de cultivo y ganado, y otros mecanismos de control de existencias. No solo basta con el libro diario o de asientos contables, sino que también debemos de tener reportes especializados para saber qué cultivo estoy haciendo, cuánto sembré, en qué cantidad, cuánto gasté y cuánto me dio. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor si hablamos de cultivo y dices, oye, voy a sembrar, no sé, melón, y metí semilla en 1 hectárea. Y yo estoy más o menos pronosticando que esa hectárea me debe de dar 50 toneladas. Un ejemplo. Oye, ¿no te dio 50 toneladas? ¿Cuánto dio? Dio 49,500. Ah, caray, ¿por qué? ¿Cuánta semilla metimos? ¿Cuánta agua metimos? ¿Qué fertilizante utilizamos? ¿Hubo merma? Todo eso se lleva en libros auxiliares, o sea, reportes auxiliares que nos ayudan a nosotros a tener un control
cuantitativo de esa cantidad, porque a lo mejor si yo estaba pronosticando mis precios de a cuánto lo voy a vender, pues yo estaba considerando a lo mejor 50 toneladas, 50,000 kilos. Pero me doy cuenta que ya no son 50,000 kilos, que ahora tengo que dividir todo lo que me gasté entre 49,500. ¿Va a haber una variación? Sí. ¿Y qué pasa si yo no hago el ajuste necesario? Voy a perder dinero. Para eso ¿Qué pasa en este tipo de, discúlpame, qué pasa en este tipo en este giro, en este tipo de contabilidad especial cuando, por ejemplo, son afectadas por las sequías o por algún evento meteorológico que genera pérdidas y que en realidad no son tan predecibles año con año? ¿Cómo se registra? ¿A través de una nota especial? Por ejemplo, que una pérdida si una pérdida por un huracán no lo puede así como que predecir. Ajá. Aquí vamos a tener dos partidas, ¿vale? La primera sería un activo contingente. Un activo contingente pues, prácticamente es contratar primero un seguro para que no ocurra. Primero respaldarnos a la posible situación, porque aunque el tiempo y aunque llegue un chamán y nos diga que no va a llover nunca en todos los 4 meses cada de la siembra, pues siempre debemos de tener un respaldo. Primero, un activo contingente, que es, oye, en caso de una contingencia, estar respaldado para no perder dinero. Pero supongamos que en este caso, vamos a hacer 2 ejemplos. Supongamos que en el caso número 1 no lo tenemos. Oye, ¿qué pasa con esas pérdidas? ¿Cómo las voy a registrar? Como un costo. Prácticamente todo eso va a ser un gasto o un costo. No se llevó a cabo un ingreso. Tuve una pérdida y una cuenta, o vamos a tener una cuenta en especial, de merma o, en su caso, pérdida por caso fortuito. En cuestión y en materia fiscal es otro canal. Ahorita nos vamos a enfocar única y exclusivamente en los registros contables. Ese es el primer caso. Cuando yo no tengo ningún respaldo, ningún seguro, nada. Todo se va a ir a costo, todo se va a ir a gasto para generar una pérdida. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ahora, caso número 2. Supongamos que sí hicimos las cosas bien. Preparamos la siembra, contratamos un seguro, que el seguro me va a costar a mí, va a ser un gasto, y en caso de que suceda este tipo de incidentes que esperamos que no le suceda a nadie, pero que no estamos eximidos de que no suceda, poder tener un respaldo. Oye, fíjate que yo tenía 50 toneladas en esa hectárea, y se vino una sequía y ninguna, pero yo tenía un seguro, y el seguro me va a pagar el precio convenido por esa sequía. ¿Ahí qué hice? Ahí me respaldé y no voy a tener como tal una pérdida tan grande. O a lo mejor tengo una utilidad, quién sabe. Porque si bien a lo mejor no me regresan el total del dinero que invertí, pues prefiero que mi pérdida sea un 80 o un 90 cubierto por el seguro y yo nada más estar perdiendo un 10. Y ese 10, pues registrarlo en un costo o en un gasto. El dinero del seguro, obtenerlo como otro ingreso, y ese dinero del seguro poder utilizarlo para reinvertir y volver a cosechar en su caso. Fiscalmente hablando, cuidar que si yo obtengo dinero de un seguro porque se utilizó el seguro, tengo 12 meses para poder reinvertirlo y que no se me considere un ingreso. Son pequeños detallitos que a lo mejor sobre la marcha, quien se dedique o que tenga la oportunidad de trabajar en este tipo de empresas, va a ir cuidando. Nos vamos a olvidar a lo mejor de casos generales y nos vamos a enfocar más en cuestiones particulares. ¿Vale? Tengo en dado que el seguro se contrata, pero por el costo, ¿no? A lo que voy. Se contrata por lo que tú inviertes. Lo que tú proyectabas que ibas a ganar, o sea, como no hubo utilidad, no se te está respaldando la utilidad, simplemente los costos que generaste, ¿no? E igual, lo que acaba de comentar, de que no se debe conservar, se tiene que gastar para que no se considere ingreso, pues al final de cuentas no fue ingreso, ¿no? O sea, el seguro, a raíz de la pérdida, se te retribuye
parte de los costos que generaste para llevar a cabo esta actividad agropecuaria, entonces, pues no fue un ingreso como tal. Sí, ¿O sí? aquí es a donde vamos. Por eso les digo, vamos a separar un poquito el chip, o voy a tratar de separar el chip en dos. Contabilidad e información financiera, ese es uno. Y dos, cuestiones fiscales, que es a lo mejor en donde muchas veces nos encerramos. En primera instancia, en información financiera, pues se registra como tal, como lo que es. Si obtuve un seguro, si obtuve la recuperación de un seguro, ese dinero va a entrar a una cuenta bancaria, ¿estamos de acuerdo? Entra a banco, en un cargo. Pero para respetar la teoría de la partida doble, en un abono o en dos, ¿a dónde lo mando? Ya que no es un pasivo y no es capital, pues debes de mandarlo a una cuenta de resultados. ¿Y a qué cuenta de resultados? A otros ingresos. Ingresos por seguros. Eso es contablemente. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí. Ok. Ahora, ese primer escenario me va a dar pie al segundo. Ahora, cuestiones fiscales. Completamente distinto a las cuestiones contables. Cuestiones fiscales. Las leyes respectivas, o al menos ley del impuesto sobre la renta, me menciona que se considerará ingreso, así lo menciona el artículo 16, el 18, perdón, otros ingresos. Se considerará ingreso las cantidades recuperadas por seguros. Contablemente es un ingreso, contable, ¿verdad? Fiscalmente es un ingreso por una cantidad recuperada de seguro, así lo marca la ley. Pero en el mismo párrafo, si uno una coma, lo dice, a excepto de, o a excepción de, cuando la cantidad recuperada del seguro se reinvierta en un periodo menor a 12 meses. Entonces, atendiendo única y exclusivamente al chip fiscal, ¿qué debo de hacer para que no se me considere un ingreso? Pues reinvertirlo. ¿Qué pasa si no lo reinvierto todo? La parte que no reinvierta formará parte de un ingreso para efectos fiscales. No sé si con eso haya quedado un poquito más aterrizada la idea. Sí, injusto, pero sí, claro. ¿Sí? Sí, contador, ya. Perfecto. ¿Cuál es la importancia de esta contabilidad agropecuaria? Bueno, pues la contabilidad agropecuaria es el punto de partida para poder obtener información confiable sobre el entorno que involucra el proceso de producción, estableciendo adecuados controles y reuniendo información suficiente que me sirva para tomar decisiones. Recordamos que la contabilidad es pasado, en eso estamos completamente de acuerdo. Y yo debo de conocer el pasado para poder corregir y tener un mejor futuro. Pero, ¿cómo hago esto? Bueno, pues yo debo de tener bien establecidas mis políticas contables para saber cómo voy a contabilizar cada una de las operaciones que me afecten. Oye, se cayó un clavo y lo puse otra vez. ¿Costó dinero? Sí. ¿Cómo lo registro? Oye, pasó aire. Me tumbó 2, 3 láminas del techo y hay que volverlas a colocar y le tenemos que hablar a una persona para que lo haga. ¿Costó dinero? Sí. ¿Cómo lo hago? Se me enfermó una vaca. Llamé al veterinario. La medicina es cara. Tiene que estar en observación. ¿Cuesta dinero? Sí. Y a veces no nada más cuesta dinero en desembolso, sino que nos hacen perder dinero porque no vendemos. Oye, se enfermó la vaca y la leche que está dando pues está contaminada. ¿Esa leche se puede vender? No. ¿Cuesta dinero? Sí, claro, porque yo a la vaca la tengo que estar alimentando todos los días. Tengo que estarle haciendo sus visitas periódicas con el veterinario para que no sucedan eso. ¿Y todo eso cuesta? Sí, y todo eso debo de registrarlo. Y debo de tener un estimado de, vamos a ver, el año pasado
en gastos veterinarios o en medicina veterinaria, gasté, no sé, 100,000 pesos. Y tenía 10 vacas. Este año tengo 15. ¿Voy a gastar los mismos 100,000 pesos de gastos veterinarios? No. Voy a gastar más. Y tengo que hacer un estimado de cuánto. Y tengo que ver el por qué gasté 100,000 pesos. ¿Fue por visitas periódicas o sucedió algo en particular? Y esas cuestiones me las va a ir desglosando poco a poco la contabilidad. Y hay muchos pudiéramos pensar, ¿no? Oye, pero la contabilidad solamente son números. Sí, pero los números me dicen cosas. Los números son muy chismosos. Y yo siempre he dicho que para ser contador debes de tener esa habilidad de que te encante el chisme. Porque vas investigando el caja. Hay 100. ¿Por qué? Oye, clientes. Traigo 1,000,000 de clientes. ¿Quién te debe? ¿Por qué no te ha pagado? El chisme tal cual. Muchos le dicen curiosidad. Nah, el chisme. Eso es chisme. Y todo eso, al final te da una conclusión de qué sucedió con la empresa. De qué sucedió en el mes. De qué sucedió en el año. De cómo nos ha ido y por qué. Esa es la maravillosa ventaja que nos da el conocer por qué se registran las cosas. Todo sector agropecuario debe hacer uso de la contabilidad, cualquiera que sea la importancia de su explotación, ya que así obtendría una mayor comprensión del resultado económico. ¿Por qué gané? ¿Por qué perdí? Oye, ¿es bueno que gane? Depende. ¿Es malo que pierda? Depende. Hay que conocer el por qué. Oye, estoy ganando. Siempre estoy ganando. ¿Y estás ganando lo suficiente o no? Oye, siempre estoy perdiendo. ¿Y ya te fijaste el por qué estás perdiendo? Ah, caray, no. Bueno, es que debemos de ver primero el resultado y pues después comprender por qué se dio ese resultado. Tienes muchos costos, tienes muchos gastos, tu nómina es elevada, estás comprando muy caro, todo tiene un porqué. La cuestión es descubrirlo. Y a la vez, tiene un mejor conocimiento para poder determinar si debe de seguir en su cultivo actual, diversificarlo, combinarlo o rentar una tierra. Oye, ¿es mejor rentar o comprar? No se puede tener una respuesta en absoluto, siempre va a ser depende. Depende de tu situación económica actual. Oye, ¿sigo con el cultivo que tengo actualmente o meto otro? Depende. Oye, fíjate que quiero diversificarme, quiero tener diferentes actividades. ¿Puedo hacerlo? Cada caso es particular. Cada cliente es distinto, aunque se dediquen a lo mismo, aunque trabajen aunque estén situados en el mismo poblado, siembren la misma cantidad de tierras, cada caso es particular. Pudiera sonar tabú, pero es cierto. La contabilidad agropecuaria se aplica también a otros fines, tales como obtener información necesaria y correcta para cumplir con los requisitos del pago pues, de contribuciones, en este caso puede ser ISR. Ayuda al productor a planificar el mejoramiento de la infraestructura de su finca. Oye, tu infraestructura, el terreno que tienes, las naves que tienes, la maquinaria que utilizas, ¿es necesaria y suficiente? ¿Cómo? ¿Es necesaria? O sea, ¿la utilizas toda? ¿Es suficiente? ¿Sí te das abasto con esa? Y a partir de ahí puedes tomar decisiones. Con esto, lo que obtendrás será un mayor conocimiento sobre la gestión empresarial y la rentabilidad del negocio. Ahora sí que el empresario va a salir, o en este caso el agricultor o el granjero, va a salir de su zona de confort y se va a empezar a meter a cuestiones de administración, gestión empresarial, ver si la rentabilidad del negocio es correcta o no, de acuerdo a los beneficios que se hayan obtenido con la explotación de la actividad. Asimismo,
esta contabilidad obtiene la información necesaria para hacer comparaciones entre periodos y determinar si ha habido errores que en el futuro puedan ser corregidos de acuerdo a las experiencias vividas. Oye, fíjate que de los 3 años que llevo sembrando, los 3 años me aplica sequía. Oh, pues entonces ya, hazte una limpia, y 2, compra en otro lado, renta en otro lado, esa tierra no te está dando para ese fin. ¿Cómo lo vi? Por las experiencias vividas. Ahora vayámonos a contabilidad. En contabilidad voy a ver el balance de 3 años. Y voy a poder comparar cómo estaba en el año 1, cómo me fue en el año 2 y cómo me encuentro actualmente. Por ejemplo, si comparamos los ejercicios 2018, 2019 y 2020, me va a arrojar información distinta, muy distinta. Y a lo mejor voy a poder comparar, pero va a haber un obstáculo muy grande que no me va a dejar analizar cómo me hubiera ido si el año se hubiera comportado de forma típica. ¿Cuál es la cuestión? Que en uno de esos años, o a mediación de uno y todo el último, 2019, 2020 en específico, entramos a un año atípico. Nos pegó en forma mundial un virus que no teníamos pronosticado. Y eso afectó la economía no nada más nacional, sino mundial. Fue un parón para muchas empresas, fue el despegue para muchas otras. Pero tendríamos que comparar, oye, ¿por qué me fue tan mal a lo mejor en el 2019? ¿O por qué me fue tan bien en el 2019-2020? Ahí tienes la razón. Oye, ¿me va a ir igual en el 2022-2023? Oye, primero fíjate por qué te fue bien. Por ejemplo, las empresas farmacéuticas, ¿les va a ir igual en el año, o les fue igual en el año 2020 que como les está yendo en el año 2023? ¿Ustedes qué creen? No, porque fue todo, de hecho, hubo incremento en precios y incremento en la demanda de los artículos de la salud, como son los sanitizantes, todo ese material de curación. Ok, y luego imagínate que en el 2020 hubo junta de socios y junta de gerentes. Oiga, y llega uno y dice, no, oigan, pues ganamos un chorro de lana y nos va a ir igual el próximo año. ¿Qué les parece si hacemos 10 sucursales más? ¿Ustedes qué creen que va a pasar cuando creen esas 10 sucursales? ¿Van a funcionar o no? La demanda Van a tener sobreinventario. una. La demanda, bueno, si la contingencia continúa, Sí, puede ser, pero no, ya no tanto. Entonces, ¿ven viable o no ven viable el colocar 10 sucursales más? ¿Ustedes qué hubieran dicho? No, Pues la cuestión sería, ¿y si no continuamos con la misma demanda? Ah, caray, pues entonces sería un gasto innecesario, ¿no? A lo mejor podemos... sí es lo que se ve, Sí, es lo que adelante. al menos yo he observado ya en tiempos. Por ejemplo, yo acudo mucho a Merco a surtir la despensa y todo lo que son los aerosoles, el gel sanitizante ya están súper baratos. He encontrado aerosoles en 14 pesos, el gel sanitizante en 7 pesos, cuando en realidad esa presentación andaba hasta en 40. Eso es lo que debemos de ver nosotros antes de tomar una decisión. Debemos de conocer el por qué. ¿Por qué nos fue bien? ¿Por qué nos fue mal? Todo negocio es rentable, por algo existen. Pero ¿cuántas veces no hemos visto que cierran una empresa? Que cierran un negocio. El caso típico, me va a salir a lo mejor un poquito del tema de la agropecuaria, pero para entender la idea de la importancia de la contabilidad. Caso típico, en una colonia siempre hay una tienda. ¿En eso estamos de acuerdo? Una tienda de conveniencia, una tiendita de la esquina. Y esa tienda, pues prácticamente quien la consume son 10 cuadras.
¿qué va a pasar el día que otra persona de la misma colonia le ponga una tienda en la misma zona? ¿Le va a ir igual a esa tienda? El mercado se divide, ¿no? Porque ya son varios proveedores. O sea, es el mismo mercado, mismo servicio. ¿A la tienda que ya estaba le va a ir igual? No. ¿Y por qué no le va a ir igual? Porque pues ya tiene una competencia, ¿verdad? Entonces va a empezar a tener menos ingresos. Pero va a seguir teniendo los mismos gastos si no se pone vivo. Y a partir de ahí ya entran otras decisiones, como lo es, ¿cómo hago que los clientes que ya tenía se sigan quedando conmigo y no vayan a la tienda de la competencia? Y ahí ya empiezas a tomar decisiones. Bueno, en la contabilidad agropecuaria pasa lo mismo. Debemos de empezar a pensar por qué me fue bien, por qué me fue mal. Si me fue bien, ¿cómo me puede ir mejor? Si me fue mal, ¿cómo puedo hacer que ya no me vaya mal? Y a partir de ahí, ir, pues en su caso, tomando esas decisiones, indagando, investigando, conociendo a qué nos dedicamos. Siempre he dicho que cuando llega una empresa nueva, por ejemplo aquí al despacho, te tienes que hacer especialista en la actividad que desarrolla. Que de repente llegan el de, oye, yo instalo cuestiones eléctricas, híjole, entonces tienes que conocer ahora de calibres de cables, de insumos, de si cobran por metro cúbico, si cobran por metro cuadrado, si va a ser por hora, si va a ser por tiempo. Llega una panadería y dices, bueno, ahora son pan, ahora tienes que conocer de harina, de productos, de panes, de precios, de presentaciones. Y en el caso de una contabilidad agrícola, pues bueno, oye, es que el cliente se dedica a la siembra, cultivo, compra y venta. O sea, ahora tienes que conocer si compro semilla, si no compro semilla, cuánta agua utilizó, si compro fertilizante, abono, de dónde se obtuvo, cuánto costó, todo eso. Y te tienes que hacer especialista en las actividades que desarrolla. Para eso es importante la contabilidad agropecuaria. Ahora bien, vamos a entrar un poquito a definiciones en balance general. En el balance general, o estado de situación financiera, tenemos tres elementos principales: activo, pasivo y capital. Cada uno de estos tiene una clasificación o subclasificación. Comúnmente conocemos que el activo se divide en activo circulante, activo no circulante, inmuebles, planta y equipo, activo fijo, activo diferido. El pasivo se divide en corto plazo, largo plazo. El capital se divide en capital contribuido, capital ganado. En las empresas agropecuarias, además de lo que mencionamos en activos, vamos a tener otro activo que se le va a conocer como activo biológico, producto de activo biológico. Vamos a ver la secuencia de qué sucede. Los activos biológicos son aquellos productos agrícolas que se recolectan y que provienen de activos biológicos de la empresa. Por ejemplo, oye, tengo ovejas. Ese es tu activo biológico, la oveja. La oveja te va a dar un producto agrícola. ¿Cuál? La lana. ¿Y la lana sirve para qué? Para crear hilo de lana o alfombras, etc. ¿Entendemos más o menos la secuencia? Mi activo biológico es una oveja. ¿Qué te va a dar? Pues me va a dar un producto. ¿El producto lo compré? No, el producto me lo dio mi activo biológico. Vamos a entender los siguientes ejemplos para que nos pudiera quedar lo más claro posible. Árboles de plantación. ¿Qué me va a dar? ¿Qué producto? Troncos.
troncos cortados. Ok. ¿Y los troncos cortados para qué me sirven? Para crear madera. Ah, perfecto. Plantas. ¿Qué activo biológico tengo? Tengo plantas. ¿Qué tipo de producto? Pues es planta de algodón, planta de caña. Ok, entonces, ¿qué te va a dar? Me va a dar algodón y caña cortada. El algodón, ¿qué te va a dar? Hilo de algodón, utilizado para la industria textil o farmacéutica. Me va a dar ropa. La caña cortada, ¿qué te va a dar? Azúcar. ¿Y las compré? No, fue derivado de un activo biológico. Ganado lechero, oye, tengo una vaca. ¿Y la vaca qué te dio? ¿O qué te va a dar? Me va a dar leche. ¿Y la leche en qué se puede convertir? En queso, mantequilla, yogur, etc. El caso de cerdo. ¿Vas a tener un activo biológico? Sí, el cerdo. ¿Qué te va a dar? A lo mejor animales sacrificados. Si los sacrificas, ¿qué te va a dar? A dar productos como salchicha, jamón, tocino, etc. Arbustos. ¿Qué producto deriva de este? Hojas. ¿Y esas hojas para qué se pueden utilizar? Para hacer té o para hacer tabaco. Activos biológicos, no olvides. ¿Qué te va a dar el activo biológico? Uva. ¿Y para qué te sirve la uva? Para crear vino o venderla así, tal cual. Árboles frutales. Voy a tener un árbol y cada temporada me va a dar, no sé, manzanas. ¿Qué obtuve? Fruta recolectada. ¿Qué puedo hacer con esa fruta? Venderla o, en su caso, procesarla. ¿Se entiende el qué es un activo biológico y el qué me puede proporcionar un activo biológico? Las escucho, los escucho. Si hubiera comentarios, avanzo. Pues se escucha todo bien bonito. Se escucha todo así bien padre. Hasta se escucha fácil en alguna de las ocasiones. Pero todo proceso tiene alguna dificultad. Y en el caso de la contabilidad agropecuaria, pues no existe excepción. También existen dificultades. La aplicación de las normas de información financiera en estas actividades plantea una serie de dificultades específicas por el tipo de actividad económica. Una de las principales es el crecimiento normal de los animales que se poseen, lo cual implica cambios de valor. Además, se debe de considerar el destino que se le dará a cada uno de estos animales. De acuerdo o según con el destino, pueden ser considerados como factores de producción o como productos. Por ejemplo, si una ternera se vende para producción de carne, es un producto. Pero si una ternera se mantiene para convertirse en vaca lechera, es un factor de producción. Oye, tengo una vaca, la voy a vender. ¿Qué hago? Ah, pues nada más la sacas de contabilidad y listo. Ya la vendiste. Perfecto. Oye, tengo una vaca, no la voy a vender. Voy a vender la leche que me da. Entonces ya no es un producto, es un factor de producción. ¿Cuál va a ser el producto? La leche. Pero también puede cambiar el destino en función de su crecimiento. Por ejemplo, oye, la vaca ya no va a ser para leche. Después de la vida útil que tuvo la vaca como lechera, se puede convertir en un producto como animal de desecho y se vende. Dejó de ser un factor de producción y se terminó convirtiendo en un producto. Esas son las dificultades que nos vamos a estar llegando a topar. ¿Qué otras? La actividad agropecuaria depende de ciertos factores difícilmente controlados por el hombre, entre ellos los cambios climáticos. No podemos predecir, podemos suponer, de acuerdo a las condiciones, pero no todo vamos a tener una certeza de lo mismo. Otra de las dificultades es la valoración del costo de producción en los cultivos, en la tierra o en procesos que dependen de la etapa de desarrollo del cultivo. Oye, ¿y si la tierra ya no es igual que antes?
Oye, si ya está desgastada y se tarda más, y por ende si se tarda más, vamos a gastar más, difícil de controlar. Por eso, cada vez se gasta más en especialistas o asistencia técnica. Otra dificultad es el consumo directo del producto y la no remuneración monetaria del trabajo diario, existencia de mano de obra comunal y o familiar. Otro, la combinación de la agricultura y la ganadería, que lo dificulta la determinación del costo de actividades, que te dedicas a las dos cosas al mismo tiempo y al final ya no hayas para dónde estar metiendo cada una de las cuestiones, no hayas cómo costear, no le encuentras solución a nada, no sabes si lo mandaste a activo biológico, a gasto, a almacén, si sí se la comieron las vacas o si lo vendiste o si está almacenado. Esas son las dificultades a las que nos podemos encontrar. También debemos de recordar que en un proceso industrial, que es un proceso industrial y que el producto terminado es todo lo que el explotador envía por último al mercado, como el grano, el heno, la vaca, carneros, cerdos, frutas, verduras, etc. El proceso se complica por el hecho de no ser necesario elaborar numerosos productos, cada uno de los cuales es a su vez integrante del otro. Se cultiva la avena, que constituyen por sí mismo un producto terminado. Esta avena se emplea en la nutrición de los animales, que es otro producto terminado. Los animales inclusive constituyen en un elemento auxiliar para el cultivo de grano, papas y henos, que son otro producto terminado. El heno se emplea en los de engorde de ganado, de cuyo ganado se obtienen los últimos productos terminados, que es la carne, la leche, la lana, el cuero. De cada proceso resultan también productos accesorios que pueden ser objetos de análogas transformaciones. Cada uno se puede utilizar como complemento del otro, y si así lo hacemos, sería una dificultad para nosotros si no conocemos cada uno de estos procesos, si no conocemos que se está llevando a cabo, y para poder conocerlos vamos a necesitar estar ahí y conocer qué se está haciendo, si es que queremos una correcta información al respecto. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad agropecuaria? La administración en una empresa agropecuaria busca respuestas a las siguientes problemáticas. ¿Qué vamos a producir? Una vez que decidamos eso, ¿cómo vamos a producir? Una vez que obtengamos esa respuesta, ¿cuánto vamos a producir? Y por último, ¿por qué debemos de producir? Para tener un panorama respecto a estas 4 interrogantes, los empresarios necesitan la información correcta y oportuna de cómo se está moviendo el mercado interno y externo, para poder proyectar sobre qué se va a producir y a qué costo. El administrador tiene esta información a través del sistema de contabilidad agropecuaria, lo que pone a disposición del empresario para que se tomen las decisiones más acertadas y oportunas. Debido a que en la agricultura los cambios en el mercado son frecuentes, el productor debe contar con técnicas de investigación y proyecciones que le faciliten hacer con frecuencia modificación en los procesos de producción. El conocer cuáles son los propios costos de producción, la proyección y diversificación de nuevos cultivos, le va a ayudar a tomar mejores decisiones a la hora de determinar qué le es más rentable producir. Tampoco vamos a estar produciendo algo que sabemos que no se va a vender en esa temporada. ¿Por qué? Porque el mercado dicta prácticamente el cómo se mueven las cosas en la economía. La actividad agrícola cuenta con 4 factores fundamentales para la producción: tierra, trabajo, capital y empresario. Veamos la definición de cada una de ellas. Tierra. O sea, la tierra le vamos a conocer como el terreno que tiene un valor determinado. Es el factor fundamental de la actividad agropecuaria, ya que sobre ella descansan todos los demás factores de la producción animal, material
y mineral. El trabajo. El trabajo implica la mano de obra, contratada o familiar, el trabajo del animal, la labor mecanizada, la labor de investigación y técnica. El capital. El capital constituye los recursos económicos. ¿Con qué dinero lo vamos a hacer? Si el productor cuenta con ellos, si va a pedir prestado, a quién, cuánto. Y por último, el empresario. El empresario es la persona que pone sus recursos financieros, la infraestructura y técnicos, o sea, los tres elementos anteriores, con una nueva visión de la actividad agropecuaria en busca de lograr mejores resultados. Una vez que tenemos esos cuatro elementos, debemos de saber que toda empresa agropecuaria necesita el recurso financiero para poder adquirir insumos y medios de producción, semillas, fertilizantes, insecticidas, animales, alimentos, maquinaria, etc. Todo esto son costos. Todo esto cuesta. Los costos de una empresa agropecuaria se pueden agrupar de acuerdo a su naturaleza. ¿En relación con qué? Los costos relacionados con la tierra, que es el costo por agotamiento o arrendamiento, la carga financiera, el costo de oportunidad y cuándo se ha invertido en el capital propio. Por remuneraciones al trabajo, las nóminas, el valor de la mano de obra, si le vas a pagar a la comunidad o a la familia, los medios de producción. ¿Qué costos podemos tener aquí? La maquinaria y equipo de trabajo, instalaciones y construcciones, los medios de producción. También debemos de saber qué cuesta la semilla, el fertilizante, la medicina, la alimentación. ¿La alimentación para quién? Pues para el ganado. Servicios contratados externamente. Si no tenemos un molino, a lo mejor pues tenemos que estar comprando uno, rentando uno. Si no tenemos el cómo llevar el grano de un lado a otro, los animales de un lado a otro, tenemos que rentarlo o comprarlo. Y los servicios mecanizados. Por último, los gastos de operación. Todo esto no funciona solo. Debemos de tener electricidad, comunicaciones, ya sea por teléfono, radio, el combustible de las máquinas, materiales. Es importante hacer una separación de lo que son los gastos y los costos. Los costos son los recursos que se utilizan directamente en el proceso de producción, mientras que los gastos son desembolsos que pueden aplicarse a uno o más periodos de producción y aún así pueden darse o no habiendo producción. La energía eléctrica, oye, pagué energía eléctrica, ¿es costo o es gasto? Depende. ¿En qué parte gastaste energía eléctrica? Una parte la gasté para la iluminación completa del terreno y otra, única y exclusivamente, para una banda transportadora que tengo para que las vacas se muevan. Ah, entonces una parte va a costo y una parte va a gasto. Porque la banda transportadora, está enfocada directamente en el proceso de producción. Y la luz eléctrica de todo el local, de todo el establecimiento, no. Por eso es la diferencia entre uno y otro. También tenemos la clasificación de los costos en la actividad agropecuaria. Para tener conocimiento razonable de la rentabilidad de una empresa, es indispensable identificar y conocer el comportamiento de cada uno de los costos que están involucrados en las actividades. Los costos también tienen una separación y se pueden clasificar como sigue: costos fijos y variables, o costos directos e indirectos, e incluso costos totales o unitarios, dependiendo del producto o el servicio. En este caso, el producto agropecuario al que estemos enfocados es el que debemos de estar utilizando. Debemos de decidir si vamos a utilizar fijos y variables, o directos e indirectos, o en su caso,
totales y unitarios. Los costos fijos y variables son los siguientes. Fijos, aquellos que no varían en relación con el volumen de la producción, por ejemplo, la depreciación. Costos variables, aquellos que están directamente relacionados con el volumen de producción. Significa que aumentan en la medida que aumenta la producción, por ejemplo, los combustibles, el fertilizante, la mano de obra. Directos o indirectos. Costos directos, cuando el costo está directamente relacionado con la producción de un artículo determinado. Por ejemplo, el valor de la semilla, del fertilizante. Este está directamente relacionado con la producción. Indirectos son los que no tienen una relación con la producción de un artículo determinado, pero son necesarios para la producción, pero no pueden identificar un costo en específico. Por ejemplo, la electricidad. No es necesario para la empresa, pero se hace difícil saber cuánto corresponde a cada uno de los productos. Los costos directos o indirectos también pueden ser fijos o variables. Asimismo, estos pueden ser directos o indirectos, van de la mano. Y los costos totales y unitarios. Costos totales de producción. Ejemplo. Si tenemos una hectárea de maíz, no son suficientes para evaluar la eficiencia de la producción, mientras no se tome en cuenta el rendimiento por hectárea. Los costos totales por kilo de maíz se consideran tanto los costos como el rendimiento, lo que resulta en un mejor dato para la comparación de la eficiencia de la producción. A eso le llamamos costo unitario, que es la suma de los costos por unidad de un producto determinado. Por ejemplo, un agricultor produjo 4,000 kilos de maíz con un costo de 12,000. Esos son costos totales. Si dividimos 12,000 entre las unidades producidas, obtenemos un costo unitario. 12,000 entre 4,000 me da 3. O sea, que el costo unitario es de 3. Es lo mismo que decir que cada kilo de maíz nos costó 3 pesos. El costo unitario tiene suma importancia como base para distintos análisis o comparaciones. Por ejemplo, nos va a ayudar para fijar el precio de venta, porque vamos a vender por kilo probablemente. Para comparar el costo anual con los de periodos anteriores. ¿Cuánto vendimos en esta temporada y cuánto vendimos en la temporada anterior? Comparar nuestro rendimiento contra otras empresas. Y por último, tenemos el cuestionario número 2. Ambos cuestionarios se los voy a hacer llegar a través del grupo que ya crearon y voy a habilitar la liga para que puedan subir cada uno de estos cuestionarios. Por mi parte, el día de hoy sería todo. Si hubiera algún comentario, alguna duda al respecto, con gusto la podemos ver en el grupo sin ningún problema. El material lo voy a subir a la plataforma. Sí, adelante. Me comentaba que era para el fin de semana. ¿Para qué día en particular? Lo abro el día de hoy, se cierra el domingo. Ok, ¿a qué hora? El domingo lo voy a poner muy probablemente como a las 10, 11 de la noche, nada más para que estén al pendiente de la hora de cierre. Ok, muy bien. Muy bien, gracias, contador. No, de nada. Otra pregunta. Los dos cuestionarios, en la primera ya ve que nos estaba leyendo las preguntas y coincidía con lo de las láminas. Entonces, las respuestas a estos cuestionarios son exclusivamente de las láminas, ¿verdad? Que Sí, nos solamente proporcionó. va a haber unas que no vienen. Algunas definiciones, por ejemplo, sí las van a tener que obtener ustedes mismos. Ah, ok, muy bien. Pero en la mayoría, o en su gran mayoría, en las láminas se encuentran la respuesta. Ok, entonces no está cerrado a que busquemos también, ¿verdad? Sí, claro, sin ningún problema. Entonces, en este caso serían los dos cuestionarios, les subo ambos materiales a la plataforma, les envío ambos cuestionarios a través del grupo de todos modos, habilito la liga para que puedan subir estos cuestionarios, la liga la estaría habilitando el día de hoy, a más tardar el día de mañana, y el día de mañana también nos reuniremos con la siguiente presentación o dos presentaciones, y muy probablemente se le agregue otro cuestionario a este fin de semana. Entonces, por mi parte, el día de hoy
Sería todo. Muchas gracias por la atención. Gracias por la participación a los que me apoyaron. Adelante, dígame. Una duda. Al principio nos dijo que la evaluación iba a ser 50% cuestionarios, no, participación, y 50% examen. 50% examen. Ajá. Entonces, ¿el examen va a ser solo uno o van a ser varios? Va a ser uno en general. Ya cuando se termine, cuando se dé por terminada la materia, como quien dice. Correcto. Ok. Será Gracias. obtenido de todos los cuestionarios que les dejé en estas clases. Ok. Entonces, por lo que entiendo, nos va a dejar 1 o 2 cuestionarios por clase y los vamos a ir subiendo a la plataforma, que serían las evidencias. Ajá, y de cada cuestionario tomaré algunas preguntas para elaborar el examen. Ok, perfecto. Gracias. De nada. ¿Algún otro comentario? Creo que no. Bueno. ¿Sí? No lo escuché muy bien, compañero. Comentaba que creo que es todo. Son las inquietudes que usualmente sacamos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, si no hubiera ningún otro comentario al respecto, fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, continuamos con el material y nos comunicamos en caso de ser necesario. Estamos viendo, excelente día. Gracias. Hasta luego. Gracias, buena tarde, compañeros.